Ya estamos en nuestro segmento de nutrición. Ya se encuentra con nosotros nuestra licenciada en nutrición invitada de esta edición, Fernanda Quirón. Fernanda, bienvenida a la Red Fit. Un gusto tenerla como invitada dentro de nuestro segmento de nutrición de esta semana. Le agradecemos ahí el que haya aceptado la invitación y el tiempo, Fernanda. Gracias, Jorge. Gracias siempre por la invitación y para mí un gusto. Hombre, gracias a usted ahí por aceptar la invitación. Va a ser un gusto, como siempre, compartir este espacio con usted. Le cuento que nos gustaría hablar dentro de nuestro segmento de nutrición de esta semana, Fernanda. Quisiéramos hablar acerca de cambios que podemos hacer para mejorar nuestra alimentación, Fernanda. Cambios fáciles de implementar. Ok, pues yo creo que como tal, cualquier cambio, pues algo que no estamos acostumbrados nosotros dentro de nuestra rutina, ¿verdad? Es un cambio en el cual pues quizás nos desacomodamos o como que sentimos un pequeño cambio, ¿verdad? Pero para hacerlo un poco más fácil o para hacerlo un poco más sencillo y que no nos cueste tanto es empezar por pequeños pasos o pequeñas cosas, ¿verdad? Una de las principales o más importantes que yo creería es poder ser conscientes de pues, nuestro tiempo, el poder organizar nuestra alimentación, el saber, por ejemplo, a veces lo que nos pasa es de que no organizamos, por ejemplo, nuestra semana, ¿verdad? Pues a veces llegamos y lo que caiga comemos y no tenemos un orden en cuanto a nuestros tiempos de comida, ¿verdad? Entonces, uno de mis principales consejos es poder organizarnos en base a un plan de alimentación o un menú, ¿verdad? En donde ya nos dé como que una pauta para poder organizarnos en la semana y ya pues poder hacer un súper el fin de semana para ya tener a lo largo de la semana ya pues planear nuestras comidas, ¿verdad? Sí, ese es un muy buen consejo, ¿verdad, Fernanda? Quizás utilizar el fin de semana, esos 2 días, sábado y domingo, para la gente que descansa esos 2 días, y por ahí, como usted bien lo dice, ¿verdad? Armar el menú de toda la semana, en base a ese menú ir a hacer las compras al súper también, ¿verdad? Porque eso es bien importante. Y para que no nos suceda lo que usted precisamente dice, ¿verdad? Que nos llegó la hora del almuerzo, de la cena, y no sabemos ni qué vamos a comer o quizás no tenemos nada preparado y por ahí es donde empezamos a cometer errores, ¿verdad? Porque comemos tal vez lo primero que encontramos, ¿verdad? Claro, o recurrimos a comer comida afuera, ¿verdad? Pues que no llevamos almuerzo, entonces toca que pedir algo, ir a comprar algo y pues al final es algo que no nos va a beneficiar a largo plazo, ¿verdad? Así es. ¿Algún otro cambio que podamos implementar, Fana? Sí, algún cambio fácil de implementar es tener en cuenta el poder tener los 3 tipos de macronutrientes de forma pues presentes, ¿verdad? En donde pues incluir siempre en nuestros alimentos lo que es una buena porción de proteína, vegetales y carbohidratos, ¿verdad? Entonces siempre el tener en mente que nuestro plato se debe ver de esa forma, pues para que podamos tener una alimentación balanceada. Y con esto no es necesario como tener, pues hacer un plato súper exótico o súper elaborado, ¿verdad? Pero con que lleve los 3 macronutrientes principales es lo ideal, ¿verdad? Entonces podríamos armar un plato, por ejemplo, con hacer meal preps, ¿verdad? Entonces es mucho menos el tiempo que se invierte en cocina diario. Entonces ya eso, por ejemplo, unas pechugas de pollo, arrocito y algunos vegetales y listo, ¿verdad? No necesariamente tiene que uno complicarse tanto para cumplir como tal con un plato nutritivo y a la vez pues sencillo, ¿verdad? Sí, por ahí este cambio en particular, pues hacerlo un hábito, una costumbre, ¿verdad? Porque siempre lo hemos mencionado que el plato del chapín está muy cargado muchas veces de carbohidratos, ¿verdad? Y creo que ahí el consejo es acostumbrarnos a hacer nuestro plato balanceado. Por ahí se maneja mucho el porcentaje, Fernanda, y tal vez quisiéramos quedarnos ahí con su recomendación, pero se maneja que el plato debe ser 25% proteína, 25% carbohidratos y un 50% entre vegetales y verduras. ¿Es así o cuál sería su recomendación? Sí, justamente esa era otra de mis recomendaciones, de que pues lo que es un plan de alimentación
o lo que es un plato, ¿verdad? De comida, debe de ir de primero como prioridad de los tres macronutrientes, hablando de proteína, carbohidratos y grasa, y pues los vegetales, que son aparte, el que sea siempre nuestro plato y dieta alta en proteína, ¿verdad? Entonces yo lo pondría como un 35% lo que es proteína, ¿verdad? Luego un 15% lo que son carbohidratos, 15 a 20%, luego pues un porcentaje de 10 de grasa y lo que resta que sean pues vegetales. Normalmente los vegetales como tal, principalmente los verdes de hoja verde o pues como tal zucchini, pepino y todos los que son verdes, no me aportan casi que nada de aporte calórico, entonces es un consumo libre, ¿verdad? Entonces, como tal, no entra dentro del porcentaje, pero obviamente sí los tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Como tal en el plato, porque pues ningún otro alimento nos va a dar y proveer lo que un vegetal nos va a aportar. Está lleno de antioxidantes y esto nos hace, pues provoca en el cuerpo que pues seamos mucho más activos, estemos más llenos de vitaminas y minerales, ¿verdad? Que pues ningún otro alimento lo va a proveer. Ok, súper. ¿Algún otro cambio que podamos implementar, Fernanda? Quizás no es alimentación como tal, pero sí es hidratación, ¿verdad? Yo creería de que es un punto súper importante que a muchos se nos pasa, ¿verdad? En el día a día, que a veces incluso tenemos el pachón enfrente y no tomamos agua o por tal de no ir al baño, dice uno, ay, no, mejor no tomo agua, ¿verdad? Pero realmente es parte fundamental de una alimentación balanceada y pues sencilla, desde el punto de vista de que la hidratación previene lo que es ansiedad, ¿verdad? Previene lo que es poca energía, previene lo que es, por ejemplo, lo que justamente mencionaba la ansiedad y que provoca estar con antojos de que algo dulce, andar picando algo, y a veces no es hambre lo que tenemos, sino que es sed, ¿verdad? A veces el cuerpo lo que pide es hidratación, pero el cerebro, ¿verdad? Es como que nos juega ahí la vuelta y anda ahí dando señales de hambre, pero realmente no es hambre, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso porque pues los líquidos de hidratación son súper importantes a lo largo del día. Sí, esto aparte de la hidratación es algo que quizás la gran mayoría de nosotros no estamos acostumbrados, ¿verdad, Fernando? Andar ahí con nuestro pachoncito o tener un vaso de agua siempre a la mano. Y sucede mucho también de que hay muchas personas que después de su día laboral o después de estudios, ya tarde o en la noche, van al gimnasio o hacen su entreno y durante todo el día han tenido una mala hidratación, ¿verdad? Y por ahí, por tener una mala hidratación, tiene como consecuencia de que no se rinda como se deberían los entrenos, ¿verdad? Totalmente, sí hay que tener mucho cuidado con eso, porque pueden existir descompensaciones, hablando de alguien que entrena y solamente toma agua durante el entreno, porque sí pueden existir descompensaciones que son pues delicadas para nuestro cuerpo. Ok, súper. ¿Algún otro cambio que podamos empezar a hacer, Fernando? Yo, pues en mi opinión, pues es algo tal vez simple, ¿verdad? Pero puede ayudar muchísimo a evitar como el caer en consumir comida procesada o azúcares, es evitar comprarlos, ¿verdad? Al momento de ir al súper o hacer nuestra despensa, es evitar colocar en la carreta galletas, risitos o todos los chips altos en grasa o azúcares, ¿verdad? Que es muchísimo más probable que uno venga y lo tenga en casa y pues, al final lo ingiera, a no tenerlo en casa y pues uno como que, bueno, tal vez se le antojó, pero como no lo tiene, pues no caen como tal en el consumir ciertos alimentos que pues al final no van a beneficiar nuestra salud, ¿verdad? Hablando propiamente de pues alimentos altos en azúcar y grasa, ¿verdad? Entonces, de esa forma nos ayudamos a nosotros mismos a pues evitar el consumir pues este tipo de productos que a la larga pues no nos van a ayudar. Sí, buenísimo. Y siempre lo hemos mencionado, ¿verdad? Que los responsables de qué alimentos llegan a nuestra alacena y a nuestra refri
somos nosotros mismos, ¿verdad, Fernanda? Y por ahí entonces hay que tener cuidado cuando se hagan las compras para que en ese momento que nos da hambre, encontremos opciones saludables en nuestra alacena y en nuestro refri, ¿verdad? Y otra cosa importante es, por ejemplo, no ir con hambre al súper, ¿verdad? Porque a veces uno como que va con hambre o no ha almorzado o no ha cenado y va al súper, se le antoja todo, ¿verdad? Entonces mete cosas por impulso, por ese momento, ¿verdad? Porque pues tiene hambre, pero realmente no es necesario, ¿verdad? Entonces la recomendación es nunca ir con hambre al súper o con esa sensación por lo mismo, ¿verdad? Porque a veces uno mete a la carreta cosas por impulso y realmente pues al final no nos van a servir. Así es. Pues un gusto como siempre el haber estado compartiendo este espacio con usted y el haber estado platicando este ratito con usted, Fernanda. Le agradecemos mucho el tiempo. Si nos pudiera recordar cómo aparece en redes sociales para que las coloquemos ahí en pantalla. Claro, en Instagram aparezco como nutrición.confer y en Facebook aparezco como Nutrición Confer. Ahí estoy a las órdenes y un gusto siempre el poder compartir información con ustedes. Muchas gracias, Fernanda. Ahí la vamos a estar colocando en pantalla. Le agradecemos mucho nuevamente, Fernanda. Fue un gusto. Igualmente, gracias. Este fue nuestro segmento de nutrición. Continuamos con más.